La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días, mi familia. En este 22º domingo en tiempo ordinario, nuevamente recordamos a nuestros enfermos, recordamos a nuestros fieles difuntos. También traemos en la intención en este altar de pedir siempre por aquellos que sufren a causa del Evangelio. Pedimos sobre todo por la Iglesia en Nicaragua, por sus sacerdotes, por aquellos laicos comprometidos, por aquellos líderes civiles que también están sufriendo el exilio o la cárcel. Hoy también pedimos por aquí otros países, aquí en nuestro propio patio de Miami, también por el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela. Es por eso, mi familia, con todas estas intenciones y también con mucha humildad, le pedimos perdón al Señor por nuestras culpas. Tú que has venido a sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juntos decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Siráside. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que a los hombres dadivosos. Hazte más pequeño cuando más grande seas y hallarás la gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le darán gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, porque tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado con su presencia y la presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, siempre al final del año escolar se nos daba a nosotros un formato, una hojita con ciertos parámetros donde teníamos que hacernos una autoevaluación. Y en esa hojita siempre cubría 4 áreas, ¿no? Evaluarme yo mismo en la parte pastoral, en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte vocacional. Y esto es algo que hasta el día de hoy se ha quedado conmigo. Pero el Evangelio de hoy me recuerda precisamente a esto, porque cuando hacía eso autoevaluación,
a veces era demasiado riguroso conmigo mismo. Es decir, a veces nosotros nos ponemos metas en la vida que no somos capaces de cumplirla. O lo opuesto, ser muy orgulloso y simplemente ponerme lo mínimo porque ya lo he cumplido todo y sería la persona ejemplar. Las compañías hoy en día hacen lo mismo también. Para evaluar a un empleado siempre ponen ciertos parámetros, lo cual no es una mala idea. Yo creo que cuando nosotros nos autoevaluamos, nos ayuda a crecer. Pero hay que ser muy realista y tener los pies en la tierra de ver cómo nosotros nos vamos a evaluar. Es precisamente lo que nos presentan hoy las tres lecturas. Si ustedes se dieron cuenta, tanto la lectura de Eclesiastés como en la epístola a los Hebreos y ahora en el Evangelio de San Lucas están alineadas y todos tienen el tema común, ¿no? La humildad. Es precisamente cuando nosotros vemos esta lectura, ¿qué es lo que nosotros ponemos en perspectiva? Lo primero, yo creo, para nosotros poder autoevaluarnos, para saber quién soy yo, es darnos cuenta que siempre vamos a estar en deuda con el Señor. Ese es el primer paso de toda humildad. Cuando nosotros nos vamos a autoevaluar, cuando empezamos la misa pidiendo perdón, cuando decimos al final, yo no soy digno de que entres a mi casa, me estoy autoevaluando. Pero, ¿por qué entonces yo me autoevalúo? Y es precisamente eso. Ante el Señor, usted que me está viendo y yo que estoy aquí, siempre le vamos a deber mucho a Él. Fíjense que nosotros siempre ante el Señor vamos a ser criaturas y Él va a ser el Creador. Del Señor viene todo, nuestra vida, los dones, los talentos, la alegría. No solamente viene lo bueno, también los retos de la vida, el crecimiento. Por eso que siempre vamos a estar en deuda. Decía un amigo recientemente también en una de sus homilías, desde niño como bebé nacimos desnudos y morimos sin nada también. ¿Te das cuenta? Es decir, todo lo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestro caminar, al final nos damos cuenta que siempre estamos en deuda con el Señor porque nada era nuestro. Y es allí, cuando nosotros nos damos cuenta que le debemos al Señor, donde damos lo mejor y somos realistas. A veces la persona realista, y aquí hay que tener mucho cuidado, la persona realista no puede ver mucho más allá de la realidad que está viviendo. Porque entonces ya se vuelve simplemente, soy objetivo, pero nada más con lo que tengo a mi alrededor y no veo más allá en el horizonte. No, la persona realista tiene que ser también una persona humilde. Entonces, decía San José Escrivá de Malaguer, quien es humilde, aquel que conoce la verdad de sí mismo. Es por eso, si yo sé que al Señor siempre voy a estar con Él en deuda, ahora yo sé que ante Él soy pequeño. Pero en mi propia pequeñez, el Señor también me ha dotado del espíritu de la vida. Nos ha regalado un alma, un ánima, es decir, aquello que está en movimiento. Que en la vida que el Señor nos ha dado el don supremo, precisamente el vivir. Y es allí donde yo aprendo que tengo cosas muy buenas. Todos nosotros poseemos talentos, poseemos virtudes, pero también tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Y es ahí el segundo punto precisamente, en nuestra propia autoevaluación de nosotros mismos, poder ser sincero, poder ser humilde, es decir, tampoco verme yo demasiado bajo, inferior, ni tampoco sentirme yo superior. Aquel que está en el medio, aquel que conoce sus virtudes y conoce también sus pecados, es allí donde nosotros nos volvemos auténticos. Yo creo que nuestras familias, nuestro mundo sería distinto si en verdad nosotros viviéramos la virtud de la humildad. La humildad humilitas, ¿no? Aquello que nace del barro. Es ahí donde nosotros crecemos. Hay personas, y esto también nos pasa a nosotros, donde queremos corregir a los demás, le queremos dar una lección de vida, pero a veces somos muy bruscos, somos muy arrogantes, prepotentes, creyendo que yo poseo la verdad, creyendo que yo soy la persona perfecta, entonces quizás digo palabras hirientes. La persona humilde sabe que en el caminar de la vida tiene que ir apartando aquellas cositas que nos roba la imagen de Dios. Es como esa escultura perfecta. Aquel escultor vio en esa roca aquello que no era la imagen. Y así es la vida que Cristo nos ofrece. Poquito a poco, en el caminar de la vida nos va quitando aquello que no somos.
Al final, precisamente, ¿cómo nosotros le respondemos a Dios en esta vida? Con gratitud. No tenemos nada más que decirle al Señor. A veces nuestra oración nos llenamos tanto de palabras pidiendo esto, pidiendo lo otro, pero seamos humildes. Cuando ustedes empiecen una evaluación de su conciencia, cuando empiecen a pedir perdón, empiecen por ahí, a admitir lo que nosotros somos. Después darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que soy y lo que tengo, te lo debo a ti. Es precisamente lo que le dice Jesús a través de esta parábola al dueño de la casa, a quien lo invitó. No se pongan a usurpar lugares que no le corresponden. Nunca dejen que su orgullo le llegue a la cabeza y les robe el sentido de ser. Fíjense que todos aquellos que usurpan ser lo que no son, al final terminan avergonzados. Cristo es el ser humilde por excelencia y en su vida se nos muestra un caminar para que lo podamos imitar. Porque el Señor nos conceda la gracia de ser humildes y que siempre nos regale un corazón agradecido. Amén. Y juntos decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que al Señor le debemos mucho, con humildad pedimos esta mañana por el Papa Francisco, por nuestro obispo Tomás, los sacerdotes, para que siempre se conviertan en modelos de santidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos también por nuestros líderes civiles, para que siempre se esfuercen por luchar por el bien común y no por sus intereses personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos también por aquellos que sufren, pedimos por la iglesia en Nicaragua, la iglesia en Cuba, la iglesia en Venezuela, aquellos que siempre sufren a causa del Evangelio, para que puedan ser reconfortados a través de esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Finalmente pedimos por nuestros fieles difuntos, para que puedan ver el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, todo lo que somos y tenemos es por ti. Recibe nuestras oraciones, sobre todo aquellas que se encuentran en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Racimo y trigal, hoy hemos presentado manas Bendito sea el Señor, Dios del celestial. universo, por este Hoy el Señor nos da como maná. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como maná, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Aleluya.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que ese alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Así que mi familia, esta semana tenemos una tarea de poder crecer y practicar la humildad. ¿Quién es humilde? Aquel que conoce la verdad de sí mismo. Conocer tus virtudes, pero también conoce tus propias limitaciones para que alcancemos el camino de la perfección. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Te den gracias todos los pueblos de todo. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.